Esta noche, en Enlace México, el presidente López Obrador se reúne con el secretario de Seguridad de Estados Unidos para hablar de migración y seguridad. La Organización Mundial de la Salud advierte que la guerra en Ucrania puede empeorar la pandemia de COVID-19 por el desplazamiento y las bajas tasas de vacunación. Y la percepción de las familias sobre su situación económica y la del país es que ésta se deterioró al cierre del año pasado. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, esperando que hayan tenido un excelente inicio de semana. Es un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde la hermosa Puebla de Zaragoza para todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares en la Unión Americana y que se enlazan con nosotros a través de Mexicanal, y también para ustedes que en el estado de Puebla se enlazan a través de las frecuencias de CET Radio y CET Televisión. Para todos, nuestro agradecimiento, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Continúo portando el cubrebocas como un recordatorio de que la pandemia no ha terminado y que no podemos confiarnos. Sigamos utilizando el cubrebocas para evitar que los números de contagios vuelvan a aumentar, y aprovechemos ahora que están bajando en todas partes del mundo para que podamos de una vez por todas controlar esta pandemia. Más que nada, siga utilizando las medidas de prevención, y una de ellas, la más básica, la distancia social y, claro, el cubrebocas. Bien, quiero recordarles que nos encanta saber de ustedes. Para eso tenemos varias vías. Usen nuestro número de WhatsApp 2227 27 25 56. Saludos, comentarios, sugerencias, lo que guste. De igual manera, estamos en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, y claro, le invito a que visite nuestro portal de noticias enlacemexico.tv. Como cada lunes, un placer darle la bienvenida a nuestro corresponsal de la ciudad de Nueva York, Fernando Montes de Oca, quien nos informa. Adelante, Fernando, bienvenido. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El fin de semana pasada, la Oficina del Censo 2020 dio a conocer algunas imprecisiones en el conteo. Aunque dijo que los datos mostraron una solidez en el conteo total de la población, también mostraron un sobreconteo o un subconteo en algunos grupos demográficos. Vayamos al punto. En la población latina hubo un subconteo de 4.99%. En la población afroamericana del 3.30%. En la población indígena o de nativos de Alaska del 5.64%. Y en los menores de 0 a 5 años hubo un subconteo de casi 5%. En cambio, en el grupo demográfico de blancos no latinos hubo un sobreconteo del 1.64%, y en la población asiática hubo un sobreconteo del 2.62%. ¿En qué nos perjudica el no estar contados correctamente? Pues que hay $1,500 millones anuales durante 10 años que se entregan para lo siguiente: educación, servicio médico, transporte, cosas culturales. Al estar mal contados, no llega el dinero suficiente para las ciudades, los condados y los estados. De ahí que quieren que haya una corrección respecto a esto. El censo también mostró que hay 323.200.000 personas viviendo en los Estados Unidos para la fecha cuando se realizó el censo, pero que hubo 18.8 millones de omisiones respecto a la población, lo que quiere decir que 18.8 millones de personas no fueron contadas. De ahí la importancia respecto al censo. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces.
Muchísimas gracias, Fernando, por toda esa información. Por favor, cuídate mucho. Nos enlazamos contigo este próximo jueves. Y paisanos de la zona triestatal, como siempre, nuestras recomendaciones básicas, sigan cuidándose, por favor. No hay nada más importante que la salud, sobre todo si estamos viviendo o trabajando en un país extranjero. Sigan cuidándose, vacúnense si no lo han hecho, póngase su refuerzo y siga las instrucciones de las autoridades. Bien, vamos a pasar ahora a los temas nacionales. Por supuesto, ustedes lo saben que durante el fin de semana y en este lunes sucedieron cosas importantes que llegaron a los titulares de los informativos de nuestro país. Aquí están las breves nacionales. Este mediodía en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. De acuerdo con el presidente, a la reunión privada acudieron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como migratorias. Los temas a tratar en la reunión fueron migración, problemática en la frontera sur de México, en la frontera norte del territorio nacional y la seguridad en las aduanas. La visita del secretario de Seguridad se da en medio de una serie de llamados de organizaciones y legisladores demócratas a suspender la expulsión de inmigrantes por razones sanitarias instruida a través de la norma Título 42. Los habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, vivieron momentos difíciles la madrugada de este 14 de marzo debido a múltiples enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos entre un cártel y el ejército mexicano, lo que llevó a cerrar los puentes internacionales con Estados Unidos durante varias horas. Según informaron fuentes oficiales, a lo largo de la noche del domingo y madrugada del lunes, hubo una treintena de enfrentamientos entre miembros de la Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste, contra el ejército, además de bloqueos de avenidas con decenas de vehículos incendiados tras la detención de un líder de ese poderoso cártel. La alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aseguró que los niveles de violencia que viven los periodistas mexicanos son alarmantes y recriminó la impunidad que se vive alrededor de estos casos. Aseguró que desafortunadamente en ocasiones funcionarios han contribuido al clima del miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo. Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas número 49, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la alta comisionada rechazó el clima de violencia que viven los periodistas en México. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, actualizó las cifras de los casos COVID en la entidad. 155,556 casos totales confirmados, 453 casos activos en 40 municipios, 123 hospitalizados, 16 con ventilación mecánica asistida y 17,047 defunciones. Por otra parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que en la entidad no se permitirá la lucha entre bandas delictivas que buscan dominar territorios específicos en el estado. A través de una estrategia de seguridad coordinada con el gobierno federal y ayuntamientos, se actúa de manera fuerte contra esos grupos delincuenciales. La información nacional esta noche en Enlace México para todos ustedes. Antes de la pausa, la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 20 pesos con 21 centavos y a la venta en 21 pesos con 38 centavos. Así quedó la paridad cambiaria al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a todos ustedes que visitan nuestro canal de YouTube y que disfrutan de todo el material que subimos para ustedes diariamente. Gracias a Elisario Figueroa, a José Adrián, a Rod, a Andrés Jiménez, Patricia Palacios y Jimena Suárez Torres por participar, por sus likes y sus comentarios. Vamos al corte, seguimos. Enseguida, la administración de Joe Biden pone fin a la política fronteriza de Donald Trump. Además, de acuerdo a la encuesta del INEGI, la población percibe la situación económica actual de México como mucho peor que el año pasado.
Estamos de vuelta, continuamos en Enlace México. Gracias por seguir con nosotros. Vamos rápidamente a revisar un pedacito de la historia, algo importante que sucedió en una fecha como hoy. Un día como hoy, pero de 1800, en Roma, el cardenal Barnaba Chiaramonti es elegido papa con el nombre de Pío VII. En 1918, en el Kremlin de Moscú, se establece la nueva sede del gobierno soviético. En 1964, un jurado de Dallas declara a Jack Ruby culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, que a su vez se cree que asesinó a John Kennedy, y lo condena a la silla eléctrica. Ahí están las efemérides de una fecha como hoy. Y vamos a pasar ahora a otros temas en el panorama internacional. Como ustedes saben, desafortunadamente sucediendo cosas de trascendencia global. Aquí tienen ustedes algo de lo más importante que sucedió en nuestra jornada. La Organización Mundial de la Salud dijo el domingo que le preocupa que la guerra en Ucrania pueda empeorar la pandemia del COVID-19 y está tratando de hacer más para limitar la propagación de enfermedades infecciosas. Los casos en la región han disminuido con respecto a la semana anterior, pero existe un riesgo significativo de que haya casos más graves y muertes debido a las bajas tasas de vacunación en Ucrania, así como entre los más de 2 millones que han huido del país a las áreas circundantes, regiones también con bajas tasas de vacunación. La tasa de vacunación de COVID-19 de Ucrania es de alrededor del 34%, mientras que las de la vecina Moldavia es de alrededor del 29% según la Our World in Data. El asesor de la presidencia de Ucrania, Mikhailo Podolyak, ha informado este lunes que en la cuarta ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania se han tomado un receso técnico que tiene el objetivo de facilitar el trabajo adicional de subgrupos de trabajo y la especificación de ciertas definiciones. Las conversaciones se reanudarán este martes. Podolyak había dicho antes que durante la ronda de conversaciones se abordarían la retirada inmediata de tropas rusas del país y las garantías de seguridad. Hasta ahora se sabía que Rusia exigía a Ucrania que reconociera las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk, se olvidara de sus aspiraciones sobre Crimea y prometiera que en ningún caso se incorporaría a la OTAN, demandas inaceptables en principio para Ucrania. La administración Biden anunció que pondrá fin a la policía fronteriza de la era Trump, especialmente en relación a los menores migrantes no acompañados en medio de una creciente presión de los defensores de las personas migrantes por deshacer esta normativa. Así lo anunció en un comunicado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que explica que van a suprimir el título 42 de dicha política, que permite rechazar a los menores migrantes en la frontera e impide que puedan solicitar asilo, lo que lleva a que sean expulsados del país. La agencia ha determinado que después de considerar las condiciones de salud pública actuales y los desarrollos recientes, que la expulsión de menores extranjeros no acompañados no está justificada para proteger la salud pública. El gobierno chino notificó más casos sintomáticos locales de COVID-19 en lo que va del año que los registrados en todo 2021, ya que la variante Omicron altamente transmisible desencadena brotes desde Shanghái hasta Shenzhen. En total, han ordenado el confinamiento de 17 millones de personas para evitar que los brotes se extiendan aún más. La última oleada de COVID-19 ha hecho levantar las alarmas en China y afecta también a la metrópoli de Shanghái, cuyas autoridades pidieron hoy a los residentes que no salgan de la ciudad si no es estrictamente necesario. La información internacional esta noche para todos ustedes. Y vamos a pasar a otros temas. Mire, pues son temas serios, son temas de economía, de finanzas. De acuerdo a la encuesta nacional sobre la confianza del consumidor, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, aquí en México, la percepción de las familias mexicanas es que pues la situación del país, económicamente hablando, se deterioró al cierre del año pasado. Es decir, muchísimas familias en México consideran que la situación pues este año inició de manera bastante severa, bastante seria, en pocas palabras, mal. Veamos este reportaje. La percepción de las familias sobre su situación económica y del país se deterioró al cierre del año pasado. Así lo revela la encuesta nacional sobre confianza del consumidor ampliada que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
De la población encuestada en diciembre pasado, 48.7%, percibe que la situación económica actual del país, en comparación con la de un año antes, es complicada. 30.8% indica que es igual y 20.5% restante considera que será mejor o mucho mejor. En cuanto a la percepción futura del país, se identifica una mayor población optimista, pues 35.6% considera que será mejor o mucho mejor, 34.6% no espera ningún cambio y 29.8% indica que la situación económica para México será difícil. Sobre la situación económica de los miembros del hogar en el momento de la entrevista comparada con la de hace 12 meses atrás, 48.3% de la población de 18 años y más señaló que la situación es igual, 25.1% señalaron que la situación es mucho mejor y 26.6% respondió que la situación económica es difícil. La perspectiva futuro de la situación económica del hogar resulta más alentadora, pues la suma del porcentaje de quienes consideran que la situación será complicada es de 16.1% y 43.4% considera que la situación será mejor o mucho mejor. En noviembre de este último, el porcentaje sumó 46.7%. Finalmente, sobre las posibilidades de compra actual de bienes duraderos en comparación con el año anterior, 58.6% indicó en diciembre que eran menores, 33.7% iguales y solo 7.7% indicó que las posibilidades eran mayores. Con información de Sharon Ramos. Bueno, ahí tienen ustedes la información, esperando que haya sido de su interés y definitivamente, pues con todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en día en torno a la guerra en Europa, la invasión rusa sobre Ucrania, pues la situación económica se va a ver todavía muchísimo más forzada. Haga caso de los especialistas, ahorre, no gaste su dinero sin tener necesidad. La situación puede ponerse todavía más compleja a medida que va pasando los próximos meses en este año. Bien, la terminación 5509, saludos, enlace desde Salt Lake City, saludos para la familia Pérez Rojas en Huitzilan de Cerdán. Muchísimas gracias, saludos para ustedes también. Vamos al corte, seguimos. Más adelante, hablaremos de las opciones que existen para legalizar a un hijo que entró sin documentos a Estados Unidos. Además, en Tehuacán se mantiene baja la participación en el módulo permanente de vacunación contra el COVID-19. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México y aquí está el pronóstico meteorológico para mañana martes. Para mañana martes, la ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit, 23 centígrados, mínima 66 Fahrenheit, 19 centígrados. El día va a estar mayormente soleado. En la ciudad de Los Ángeles, California, máxima esperada a 77 grados Fahrenheit, 25 centígrados, mínima 53 Fahrenheit, 12 centígrados. Van a disfrutar de un día mayormente soleado. En Nueva York se esperan 50 grados Fahrenheit, 10 centígrados como máxima, mínima 41 Fahrenheit, 5 centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. La ciudad de Puebla tendrá 26 grados centígrados, 78 Fahrenheit como máxima, mínima 9 centígrados, 48 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Esas son las temperaturas en nuestras ciudades, esperando que disfruten de un excelente día. Como todos los lunes, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Atlanta, en Georgia. Llega uno de nuestros colaboradores más esperados, el abogado Aarón Ortiz Santos, experto en migración. Adelante, Aarón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues nos han estado preguntando qué pasa, por ejemplo, y hemos estado hablando mucho de ello, si en un matrimonio tienen un hijo o hija ciudadano que va a cumplir los 21 años y uno de ellos entró con visa y el otro entró sin visa. Como hemos platicado, si yo entré con visa y me pide mi hijo, entonces puedo hacer el ajuste, arreglo aquí, tengo la residencia, pero ¿qué pasa con el que entró sin visa? Porque no le puedo dar el perdón yo como hijo o ciudadano a mi padre que entró de forma indocumentada. Bueno, ahí lo que hemos estado haciendo es, por ejemplo, el niño o la niña cumple los 21 años, hacemos el ajuste para la
la señora, vamos a ponerlo que ella es la que entró con visa, y la I-130 para él, sí, la niña va a pedir, o el niño ciudadano va a pedir al papá la I-130. Vamos a esperar a que se apruebe esa I-130 y ya para ese momento, si la esposa, si la cónyuge es la residente legal, entonces ella le puede dar el tema del perdón. Ella podría aplicar a través de la I-130 de la hija o del hijo, y si no tiene la esposa la capacidad de hacerlo porque no le dieron la residencia o no pueden arreglar, si tiene un padre, esta persona, el que va a arreglar, el beneficiario, un familiar inmediato, en este caso serían padres, que sean residentes, ellos podrían hacer la residencia. Es importante que lo consideren porque también se puede esperar a que la persona, uno de ellos se haga residente y pida al otro, pero tendría que esperar 2 años nada más en el proceso de la aprobación de la I-130, y de la otra forma, pues recuerde que hay visa inmediata cuando nos piden los hijos. Entonces, acérquese con un abogado de migración que tenga experiencia en este tipo de asuntos para que tenga mejor y mayor información al respecto. Y 130 para el que entró indocumentado, ajuste para el que entró con visa, y después el que arregla la residencia le da el perdón al que entró nada más con la I-130. Hasta aquí nuestro comentario. Tengan ustedes una excelente tarde, noche, día. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aarón, por tu colaboración, y gracias por elegir estos temas específicos sobre migración que pues a tantas personas de alguna manera influye o están llevando a cabo trámites migratorios en la Unión Americana. Cuídate, nos enlazamos el próximo lunes. Y vamos ahora a continuar con más información en las regiones del estado de Puebla. A continuación nos enlazamos hasta Tehuacán. Veamos la información. ¿Qué tal, Isabela? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio que nos sintoniza a través de Enlace México. Y con respecto a la información que se ha generado en esta zona del estado, comentarte que el módulo de vacunación permanente contra la COVID-19 ubicado en Tehuacán se mantiene con baja afluencia de personas, ya que acuden a inocularse un promedio de 15 a 60 personas de manera esporádica, situación por la que se encuentra en riesgo de ser cerrado o reubicado debido a que no se ha logrado la aplicación de 4.500 vacunas que se destinaron a este punto. El delegado de Bienestar en la zona, Jesús Romero Silva, indicó que a pesar de que en la ciudad y municipios aledaños aún existen personas rezagadas que no han recibido ninguna dosis del biológico contra el SARS-CoV-2 o complementar su esquema de vacunación, desafortunadamente no han acudido al módulo permanente. También expresó que aún no se les ha dado información respecto al cierre o reubicación de este módulo permanente. Sin embargo, se espera que esta situación pues no se llegue a presentar para que se tengan los biológicos disponibles, de acuerdo también a la población que podría estar solicitando estas vacunas en próximos días. Recordó que este punto de vacunación se encuentra ubicado en la Junta Auxiliar de Santa María Cuapan en Tehuacán y atiende en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por lo cual es importante que los ciudadanos acudan a este punto de vacunación para completar esquema de vacunación, recibir tercera dosis de refuerzo o en su caso también recibir lo que es la vacuna para completar esquema de vacunación. Este es el reporte desde la zona de Tehuacán para Enlace México, Miriam Rodríguez. Excelente, mil gracias por esa información. Para todos ustedes en ese municipio, saludos cordiales. Y bien, nos vamos despidiendo ya, pero no sin compartir los saludos de Montserrat Cortés desde Phoenix, Arizona, que le gusta mucho el programa, no se lo pierde. Muchas gracias, Montserrat. Claudia Larios desde Fresno, California, envía saludos, dice que el programa es muy interesante y saluda a la familia Hernández que viven en San Martín, Texmelucan. Gaspar Romero desde Chietla, saluda a su tía Marcela Romero Méndez, que radica en Corpus Christi, Texas. Con esto llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Continúen cuidándose, aún no podemos bajar la guardia, por favor, todavía podemos infectarnos, cuídense. Buenas tardes, buenas noches y nos esperamos mañana, como todos los días, aquí en Enlace México.